de la Escritura, les explicó, todos los pasajes de la Escritura. y hago un paréntesis aquí, lo vuelvo a repetir. Busque un sacerdote en redes sociales, porque su párroco no lo puede cambiar y es el que el obispo mandó, y es el que Dios tiene ahí. Pero aunque usted no entienda la misa en su parroquia, y aunque usted no la comprenda, y aunque usted le hable el Padre y a usted le dé sueño, busque un sacerdote, aunque sea ahorita por redes sociales, que le explique los pasajes de las Escrituras. Cuando vaya a peregrinar, busque un sacerdote que le explique los pasajes de las Escrituras. Cuando vaya de retiro, busque un sacerdote que le explique los pasajes de las Escrituras. Padre, es que el padre de mi parroquia, no me interesa el padre de su parroquia, ahí Dios lo puso a través del obispo y usted no lo mueve porque no lo mueve, ahí está. Pero no tienes excusas tú que estás aquí en la peregrinación, que está allá en su casa para decir, es que yo no entiendo la Biblia, es que me gustaría entenderla pero no me la explique. Busque un sacerdote que le explique los pasajes de las Escrituras. Búsquelo, que le pueda enseñar, que usted pueda aprender y que usted pueda decir, voy preparado a la misa. Yo sé que el padre de mi parroquia a lo mejor le cuesta mucho el español y no le entiendo porque ya está viejito y no habla muy bien. O el padre de mi parroquia echa muchos cuentos o dice mucha historia. Ay, no, pero yo ya voy preparado. Escuché el evangelio, escuché la primera lectura en la misa y ahora voy porque ya entendí los pasajes de la escritura y escucho el evangelio y escucho la explicación y con algo me quedo. Usted no tiene excusa para decir nadie me explica los pasajes de las Escrituras. Usted no tiene excusa para decir nadie me enseña de Biblia, porque hay varios maestros en las Sagradas Escrituras en internet que nos están enseñando de diferentes lugares. Hoy estamos en México, mañana, la otra semana estaremos en Estados Unidos, después estaremos en Venezuela, después estaremos en Roma, si Dios quiere, y no nos morimos, estaremos en todos esos lugares predicando la palabra de Dios. Y usted la tendrá. Llueve, truene, relampaguee. Y ustedes ven que por ejemplo aquí predicar en el bus no es tan cómodo. Por ahí está Benjamín allá todo torcido, allá tratando de grabar. Aquí estamos nosotros ya mal sentados, los peregrinos, algunos están dormidos allá, pero desde aquí estamos predicando la palabra de Dios. Están despiertos, están despiertos. Pero desde aquí estamos predicando la palabra de Dios. Les explicó los pasajes de las Escrituras, oigan. Que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Jesús hizo de pasar de largo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron. Miren esta petición. Diciendo, quédate con nosotros. No se olviden de esta petición. ¿Cuál fue la petición? Quédate con nosotros. Ahorita le voy a preguntar más adelante. ¿Cuál fue la petición? Quédate con nosotros. Cuando a Jesús le hacían una petición, Jesús respondía a la petición. Maestro, mi siervo, en Mateo 8:8, mi siervo, el centurión, está enfermo, voy a curarlo. No, di una palabra tuya y bastará para sanarlo, porque yo que soy. Entonces Jesús respondió. Jesús, hijo de David, gritaba por allá el ciego Bartimeo, ten compasión de mí. ¿Qué quiere que haga? Que vea. Jesús le recuperó la vista. Ante una petición, Jesús respondía. ¿Cuál fue la petición? Quédate, no se les olvide. Oigan. Porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Y entró para quedarse con ellos. La Biblia dice que le pidieron, quédate con nosotros, y la Biblia dice que Jesús se va a quedar con ellos. Es decir, no se va a ir, ahí se va a quedar. ¿De qué manera, de qué forma? Ya nos lo explica la palabra de Dios. ¿Cuál fue la petición? Y Jesús entró a quedarse con ellos. Oigan. Cuando estaban a la mesa. Vamos al lugar donde Él se va a quedar. Escuchen. Cuando estaban a la mesa. Tomó un pan. Agarró un pan. Acuérdense de Mateo 26:26. Que está la Eucaristía detallada así como aquí. Pronunció la bendición. Lo partió y se los dio. Paren la oreja lo que viene. Agarró el pan, lo partió, se lo dio. ¿Cuál fue la petición? Oigan, entró a quedarse con ellos, lo partió, se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Se le abrieron los ojos, lo reconocieron. ¿Cuándo? Cuando partió el pan, lo que se llama Eucaristía, ahí lo reconocieron. ¿Cuál fue la petición?
Y entró para quedarse con ellos y miren lo que viene. Pero él se les desapareció. Pero él, Se les desapareció. la Biblia no dice que se fue. La Biblia dice que entró a quedarse con ellos. Quédate con nosotros. Entró a quedarse con ellos. ¿Y de qué manera se quedó con ellos? En la fracción del pan. Por eso la iglesia enseña, porque la Biblia lo dice, que Jesús se quedó en la Santa Eucaristía. Y Jesús Eucaristía es la manera de nosotros reconocer a Jesucristo resucitado. Por eso nosotros debemos tener devoción a la misa y a la Eucaristía. Quédate con nosotros. Entró para quedarse con ellos. Agarró pan, lo partió. Lo reconocieron, dice la Biblia, y desapareció. No emplea otra palabra, dice desapareció. No dice se fue, se marchó, ya no lo volvieron a ver. Entró para quedarse con ellos en la fracción del pan. Y miren cómo lo explica más adelante. Oigan. Y ellos se decían el uno al otro. ¿Qué se decían? Ahora sí se alegraron. Estaban tristes, ahora están contentos. Se decían el uno al otro. Con razón, nuestro corazón ardía. Nosotros que somos los discípulos de Emaús nos ardía el corazón de emoción y de alegría. ¿Cuándo? Mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Cuando a usted le explican las escrituras, ¿qué le da? ¿Picazón? ¿Sueño? ¿Pereza? Dice la Biblia que a los discípulos de Emaús le daba alegría, entusiasmo. ¿Y a usted qué le da cuando se le explica la Biblia? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cuando la Biblia se nos explica, el corazón nos debe arder. Pero cuando la Biblia se nos explica, nos arden los ojos por tenerlos cerrados. Y nos quedamos dormidos. Dice mi abuelo, el diablo le pone la cola al frente y le pega un jalón y hay gente que se va de frente. Y le pega un empujón y hay gente que se va detrás. Y le mueve la cola y se mueve para un lado y se mueve para el otro. Nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las escrituras. Cristo resucitado lo podemos encontrar en la explicación de las escrituras. Oigan. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, de los cuales les dijeron: ¿de veras ha resucitado el Señor? ¿En verdad ha resucitado el Señor? Y se le ha aparecido a Simón. Ellos le dijeron, a Simón se le apareció. Entonces ellos contaron los discípulos de Emaús contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Dónde reconocieron a Jesús? En la fracción del pan, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, la Eucaristía, que cuando usted vaya a la Santa Misa en este día, usted puede decir, es verdad, ahí está Jesucristo y su corazón arde después que se le expliquen las Escrituras. Miren cómo los apóstoles lo vivían. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Miren cómo los apóstoles vivían la fracción del pan y podían reconocer a Jesucristo y tenían a Jesucristo presente. Hechos 2:46, oigan. Todos los días. ¿Cada cuánto? Todos los días. Todos los días. ¿Qué pasaba? Se reunían en el templo con entusiasmo. Estaban reunidos los apóstoles en el templo. ¿Y qué hacían en el templo? En el templo se ofrecían sacrificios y se hacían oraciones a Dios. Lo hacían todos los días. Con entusiasmo. No de cualquier manera, alegres, felices y contentos. Mire, que yo vea un peregrino aburrido y triste por ahí, le voy a jalar las orejas. Estamos en la casa de la Virgen, estamos peregrinando. Usted hasta pagó para que lo trajeran para acá, invirtió, usted sacó tiempo de su trabajo, de su familia, dejó a sus niños chiquitos y si no tiene niños chiquitos, dejó a su marido que está chiquito en la casa llorando por venirse para acá. ¿Para pasarlo triste? ¿Para pasarlo amargado? ¿Para pasarlo de mal manera? No es justo. Y así de que yo no vea alguno así para que vea. Todos los días iban al templo para orar con entusiasmo. Partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría. Todos los días partían el pan
participaban de la Eucaristía y lo hacían en las casas. Por eso, y hago un paréntesis aquí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3, léalo un momentico, partían el pan en sus casas, no se olviden eso. Cuando Pablo quiso reconocer a la iglesia primitiva, a la iglesia de Cristo, Hechos 8:3, Pablo perseguía a los cristianos. ¿Y sabe cómo los perseguía? Entraba en las casas y se llevaba preso a los cristianos. ¿Cómo distinguía a los cristianos Pablo? Porque ellos estaban reunidos en la casa con el pan y con el vino, haciendo lo que Jesús les enseñó. Y era la manera de perseguir a los cristianos. Óiganlo, Hechos 8:3. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. ¿Cómo perseguía o cómo trataba de destruir a la iglesia? Entraba casa por casa. Entonces dice la Biblia, todos los días iban al templo con entusiasmo, partían el pan en las casas y Pablo sabía que de esa manera hacían la Eucaristía. Entonces Pablo quería destruir a la iglesia, entraba casa por casa, Hacía salir hombres y mujeres y los metía en la cárcel. ¿Por qué lo metía en la cárcel? Porque eran cristianos y de esa manera se distinguían a los cristianos, porque partían el pan y hacían la Eucaristía. Hechos 2:42. Oigan lo que significa la Eucaristía, que el libro de los Hechos de los Apóstoles relata que lo vivían los cristianos. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Primero enseñaban los apóstoles lo que viene la mesa de la palabra, A la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. los apóstoles partían el pan todos los días. Eso es lo que celebraban. Los discípulos de Emaús contaron cómo reconocieron a Jesús al partir el pan. Y es la manera de reconocer a Jesús en el Nuevo Testamento, a través de la Eucaristía y a través de la palabra de Dios. Por eso hoy este evangelio nos enseña dos cosas. Primero, que nuestro corazón debe arder cuando se nos explica en las Escrituras. Y aunque el predicador sea duro y nos dé palo y nos dé martillazos, si nos hace arder el corazón de amor por Cristo, debemos escucharlo, porque nos está llevando a Dios. Ahora, si el predicador dice cosas que no están bien, debemos apartarnos de esa doctrina que no es de Dios, que es del enemigo. Por ejemplo, no se confiese, no vayan a misa, no comulguen. Y segundo, que la manera de reconocer a Jesucristo resucitado es a través de la fracción del pan. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, queridos hermanos, este sábado 26, antes de dar la bendición, está